Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy continuaremos con la clase La persona y la obra del Espíritu Santo. La semana pasada vimos la persona del Espíritu Santo y hoy nos vamos a concentrar en la obra del Espíritu Santo. Todo aquello que el Espíritu Santo es capaz de hacer y mucho más que no hemos visto y que la palabra no nos dejó plasmada. Muchas cosas más el Espíritu puede hacer, pero como son tantas las obras que ha hecho el Espíritu Santo, la obra de Dios, que tuvieron que condensar y darnos solamente lo que podíamos conservar en la palabra. Entonces vamos a abrir el material. Le pido que vaya a donde dice la obra del Espíritu Santo es la fuerza que nos dejó Jesús, abriendo su material, y yo abro el mío también, y voy a empezar a desplazar las partes que se deben de llenar. Esto lo estoy haciendo para que usted vaya llenándolas y mientras vamos explicando usted pueda concentrarse en la explicación. Entonces, la obra del Espíritu Santo es la fuerza que nos dejó Jesús. ¿Para qué? Pues para habilitarnos para echar fuera demonios. En Mateo 12:28 dice: Jesucristo hablando, hermanos, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí es cuando Jesús echa fuera unos demonios. Los fariseos, los que siempre critican la palabra, empezaron a criticar que Jesús lo hacía por el mismo demonio, y Jesús les explica cómo puede ser eso. El diablo no está dividido, el diablo está bien unido, está más unido muchas veces que la misma iglesia, y el diablo sabe cómo trabajar. Entonces no va a echar fuera a uno de los suyos porque quede libre una persona. Entonces Jesús les explicó, al final les dice: yo lo he hecho por el Espíritu de Dios, no lo he hecho por ningún espíritu demoníaco. Entonces, tal vez si no entendemos esto, podemos relacionar Hechos capítulo 13, versos 9 y 10, donde Saulo se cansó de este mago. Los magos eran los brujos, hermanos, antes. Este mago que estaba estorbando todo el tiempo para que la predicación de Pablo llegara a los oídos, al corazón del procónsul en su momento. Este mago siempre interrumpía, siempre estorbaba, siempre estaba frenando a que el procónsul pudiera abrir su corazón, y entonces Pablo se molestó y lleno, dice la palabra en Hechos 13, 9, verso 9 y 10, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Entonces lo reprendió al espíritu que estaba, ese demonio que estaba dentro de este mago, que estaba tratando de impedir que la palabra llegue. Cuando nosotros estamos predicando, cuando estamos, hermanos, ministrando la palabra, cuando estamos ministrando en los grupos de vida y hay oposición, pues clame al Espíritu Santo, clame a ese espíritu que está en usted, diga al Espíritu Santo: toma lugar, lléname para poder reprender en los aires donde yo me estoy moviendo, porque habrá oposición, especialmente cuando la palabra de Dios va a haber cambios, va a hacer cambios, va a tocar corazones, va a abrir ojos. Es cuando el enemigo va a poner oposición para que no llegue hacia nosotros, hacia aquellas personas que necesitan esta palabra. Y es aquí donde usted debería de buscar la llenura del Espíritu Santo, de llenarse. ¿Cómo nos llenamos? A través de la oración ferviente, esa intimidad con el Señor, a través de la lectura de la palabra, a través de escudriñar la palabra. Leerla es una, escudriñarla es otra, y eso va llenándonos y equipándonos para que podamos nosotros estar llenos de ese espíritu y poder reprender a estos demonios también. Quiero también que sigamos, nos habilita, la obra del Espíritu Santo nos habilita para hablar como Dios quiere que hablemos. En las situaciones que estemos, mis amados hermanos, sé que muchas veces estamos en situaciones difíciles, estamos en cortes, estamos en acusaciones que no hemos cometido nada y nos están acusando, nos están atacando, o tal vez llega
problemas legales, problemas de trabajo, donde el ataque viene por todos lados y usted quiere defenderse y no sabe cómo, pues aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el Espíritu Santo nos habilita para que sepamos hablar. Muchas veces para resolver un problema no necesitamos usar la violencia, no necesitamos defendernos, sino dejar al Espíritu de Dios que nos defienda. Cuando usted tenga la razón, cuando usted esté en lo correcto, no se asuste, pídale al Espíritu Santo cómo debo de hablar, qué debo de decir. Aquí estamos viendo un ejemplo en Marcos 13:11, dice así: pero cuando os trajeren para entregarlos, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, no maquinemos las cosas, no maquinemos los dardos venenosos que queremos enviar, sino, dice la Escritura, sino que os fuere dado en aquella hora, o sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, cuando somos atacados, tratamos de equiparnos, de sacar la arma más fuerte para lanzar los dardos contra esos ataques? Y en la palabra lo que me está diciendo es: no maquinéis, no saques tu arma poderosa en tu propia carne, en tu propio deseo, sino deja que el Espíritu Santo sea quien hable en esa hora. El Espíritu Santo sea tomándonos, sea dirigiéndonos en ese momento para lo que habemos de decir. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Si nosotros aplicamos esta palabra, después no tendremos que pedirle perdón a las personas porque no las hemos ofendido, sino les hemos dicho una verdad que viene del Espíritu. Pero cuando usted no puede controlar su lengua, cuando usted está lanzando dardos constantemente para atacar a una persona, para defenderse también, entonces puede que en eso diga cosas carnales y no espirituales y después le toque, aunque usted tenga la razón, ir y pedir perdón, porque empezó atacando con la carne y no con el Espíritu. La palabra en Marcos dice que nosotros solo debemos de esperar en Él, en el Espíritu Santo. Amén. También la obra del Espíritu Santo nos habilita para nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5 al 8 dice: respondiendo Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos habilita para nacer de nuevo. Nadie, mis amados hermanos, puede nacer de nuevo si no es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo recibimos, lo atesoramos, entonces viene el Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo. Verso 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Nos habilita para nacer de nuevo. También el Espíritu Santo será nuestro consolador para siempre. Juan 14:16, para siempre. Él es el único. Llevamos meses enseñando. Él es el único, el consolador, el único que lo puede consolar. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado a seres humanos, a hombres y mujeres de Dios para que nos aconsejen, para que nos consuelen? Pero esos muchas veces se vuelve momentario. Cuando me voy para mi casa, cuando llego a enfrentar el problema y no está la persona que me ha consolado, vuelvo a sufrir, vuelvo a caer en la desesperación. Pero si usted y yo confiamos en el consolador que nos dejaron, en ese consolador precioso, es donde vamos a tener descanso. Ahí sí va a poder usted dormir tranquilo en medio de cualquier circunstancia, porque este consolador no es un consolador humano, sino es un consolador espiritual. Del Espíritu, viene de Dios. Y Juan 14:16 dice: si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, entonces dice Jesús, y os daré a otro consolador, porque el primero es Jesús, para que esté con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Oiga, ven, no puede recibir porque si no recibe a Cristo no puede recibir este Espíritu de verdad porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Oiga bien, hermanos, este Espíritu es el que nos dejaron, el que mora en nosotros. Por eso es que este Consolador siempre estará con ustedes. Cuando el Señor dijo, conviene que me vaya, yo les enviaré a otro Consolador, es un Consolador permanente. Ese Espíritu que llegó es permanente en nuestras vidas para consolarnos. Él va a estar las 24 horas, cosa que yo no puedo hacer. Yo puedo estar con una persona que me necesita hasta cierto tiempo, luego tengo que trabajar, tengo que hacer otras diligencias y no estaré con usted todo el tiempo, pero el Espíritu Santo que nos han dado, el que mora en usted, está todo el tiempo para ayudarlo, y por eso le pido, dependa de este Espíritu Santo precioso que nos dejó el Señor. También la obra que hace es que vive en nosotros. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. Se recuerda que lo leímos anteriormente, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, vive en nosotros. Y esto es lo que estamos tratando de impulsar. Este Espíritu está con nosotros, no ningún otro espíritu que nos quiera traicionar, que nos quiera meter suciedad en nuestra vida. Está con nosotros este Espíritu Santo y es el único que debe de morar en nosotros. También tiene la función, la obra de ser un maestro. Nos enseña, iglesia. Qué lindo que tenemos un maestro perfecto. Cuando no entendamos una escritura, busquémoslo, preguntémosle, Espíritu Santo, ¿me puedes enseñar esta escritura? Las clases mismas que estamos dando del Espíritu Santo, estoy confundido, no entiendo. Órele al Señor, porque el Espíritu que nos lo dejó para que nos enseñe. Juan 14:26 dice así, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué les dijo Jesús? La palabra. Les dejó instrucciones a todos sus discípulos que tenían que seguir, y esa palabra nosotros la estamos transmitiendo a otras y a otras personas, pero cuando no entendemos la palabra, cuando estamos confundidos, no se vale andar preguntando a otras personas que no saben. Usted tiene un Espíritu Santo donde puede llegar y decirle, Espíritu Santo, enséñame estas enseñanzas del Espíritu Santo, enséñame estas enseñanzas de la salvación, porque Él los puede revelar. Él es un maestro, Él está en nosotros para enseñarnos las cosas que el Señor nos dejó. También la otra obra que Él hace es que nos convence de pecado. Si el Espíritu Santo no nos convence, no nos puede convencer de que estamos en pecado, hermanos, cuando hablamos de otros hermanos, cuando criticamos, cuando la iglesia se desborda en envidias, en odios, en falta de perdón, no va a haber nadie en la tierra que le pueda ayudar a usted a convencerlo de que está fallando delante de Dios. Por eso tenemos que tener un oído presto para el Espíritu Santo. Tenemos que ser nosotros sensibles al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede convencer de todo pecado que nosotros estamos cometiendo. Juan 16:8-11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas cosas no las podemos hacer nosotros. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. Es el único y no me veréis más, dice el Señor. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién puede ayudarnos, hermanos, a convencernos porque los cristianos pecamos? Ustedes lo saben bien. Pero sin el Espíritu Santo no dejamos trabajar ninguna persona que esté a su lado le podrá ayudar, sino solamente el Espíritu, porque Él nos va a convencer del daño, el pecado que estamos cometiendo delante de Jesús. Vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo, la siguiente parte que está ahí. Vamos a seguir llenando
los espacios vacíos y luego los vamos a explicar. Aquí está. Bueno, seguimos. La obra del Espíritu Santo entonces es para darnos el poder de ser testigos de Dios. Esta escritura la tenemos ya súper reconocida. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que nos fue dado cuando venimos a Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús, esa llenura ese bautismo del Espíritu que Dios nos dio cuando recibimos a Cristo, es para que le seamos testigos y buenos testigos. Ya basta de ser malos testigos, porque dice, me seréis testigos en Jerusalén. Cuando vayan a predicar a Jerusalén, cuando vayan a Judea, a Samaria, ustedes van a ser buenos testigos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando lleguen a predicar, si nos remontamos a este tiempo, aquí acababa de morir el Señor, unos 40 días habían pasado de que el Señor, aquí acababa de pasar unos días después de la resurrección del Señor Jesús. Y después de ir a predicar a estos lugares y le digan, tú estás predicando el evangelio de Jesús, el que sanó la oreja de aquel soldado que vino a prenderle cuando uno de sus discípulos le cortó la oreja, le va a decir, sí, yo soy un discípulo de Jesús. Entiendo. Entonces, ese testimonio que usted da cuando habla de un Jesús, de un evangelio que es de amor, que es de misericordia, que es de perdón, entonces la gente quiere escuchar a esos testigos. Pero cuando somos testigos malos con nuestra conducta, con nuestras parejas, con nuestros vecindarios, nadie quiere escuchar a un testigo como usted, sino que quiere escuchar a testigos que realmente traigan una esperanza de cambios. También la obra del Espíritu Santo nos posibilita para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En nuestros corazones ha sido derramado la esperanza, el amor que Dios ha puesto por medio de ese Espíritu Santo. Cuidémonos. También da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio de ser hijo de Dios es muy importante, hermanos. Hoy en día hay muchos testimonios de personas llamándose hijos de Dios, que sus testimonios dan pena, realmente no reflejan al Hijo de Dios que nosotros conocemos y estamos hablando. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nosotros damos testimonio damos testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, tiene que ser un testimonio ligado con la palabra de Cristo Jesús, que vaya con la palabra, no una palabra inventada, no una palabra que usted la saca porque tiene rabia, porque tiene furia. No, tiene que ser pegada a la palabra de Dios. Sea ese testimonio, porque hoy en día hay muchos testimonios allá afuera que no están apegados a la palabra de Dios. Apéguese a la palabra de Dios para hacer ese testimonio. También nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Usted tiene debilidades? Pues tiene a un Espíritu Santo que mora en usted, y ese Espíritu Santo nos lo dejaron porque el Señor ya sabía que usted y yo íbamos a padecer de debilidades. Entonces, la obra del Espíritu Santo es fortalecernos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando usted esté débil, cuando usted no sienta nada, cuando usted no huela nada espiritual,
No importa, vaya delante del Espíritu Santo y dígale, me siento débil. No es que no sienta nada, no es que usted no huele nada espiritual, aquí no pasa nada. A veces llegamos a la iglesia, aquí no pasa nada, no siento nada. Es usted el que anda débil espiritualmente, es usted el que esa misma debilidad espiritual, si tiene un problema con un hermano y no quiere perdonar, eso es una debilidad. Si usted tiene problemas en su hogar y no quiere resolverlo, eso es una debilidad. Y eso cuando llega a la iglesia, esa debilidad espiritual la manifiesta, y de ahí es donde sale la palabra, no siento nada, no vi nada, porque el evangelio no es por vista ni por lo que nosotros podamos sentir, es por fe en la presencia y la palabra de Dios. Seguimos leyendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? Es el Espíritu Santo. Pídale que interceda por usted en sus momentos de debilidad, porque en los momentos de debilidad es donde vamos a cometer más errores espirituales, es donde vamos a creer mentiras, es donde vamos a actuar en mentiras, donde vamos a estar ausentes en algunas áreas que debemos de ser espirituales. También la obra del Espíritu Santo habilita la justicia y la paz en nosotros. Romanos 14:17 también nos habilita a abundar en la esperanza. Romanos 15:13 también nos santifica, de acuerdo a Romanos 5:16. Dice Romanos 5:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira, hermanos, ningún reglamento lo va a santificar a usted. Lo único que lo va a santificar es el Espíritu Santo de Dios. Algunos quieren hablar de santidad, pues la santidad comienza por medio del Espíritu Santo. Y podemos leer Romanos 15:16. Aquí está, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por medio del Espíritu Santo. Para poder entender la santidad, tenemos que entender al Espíritu Santo antes que todo. Hermanos, sigamos. Entonces la obra del Espíritu Santo también es para repartir varios dones como Él quiere. Primera de Corintios, esta sí lo vamos a leer del 4 al 11. Ahí está la repartición de los dones. Y me gustaría que lo leyéramos y lo leyeran en su casa y lo mediten, porque los dones, la repartición de los dones no tiene que ver con la personalidad, no tiene que ver con la capacidad de alguien, no tiene que ver con el ingreso económico, no tiene que ver con tener buenos carros, con casas grandes, no tiene que ver con que tiene pelo, no tiene pelo, con que sea gordo, con que sea flaco, blanco, negro. Ninguna de estas cosas nos califican. Cuando estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, ahí dice, Él lo da como Él quiere. Vamos a leer la escritura. Dice, y ahora bien, dice 1 Corintios 12, 4 al 11, dice, ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu nunca cambia. El Espíritu que usted tiene en su corazón nunca va a cambiar solamente porque usted ejerza varios dones, uno o varios dones. 5 dice, hay diversidad de ministerios, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, no hay nadie en la iglesia que le pueda dar a usted, mi amado hermano, un don. Es dado por el Espíritu. Y esa manifestación se da, ¿por qué es una manifestación? Porque viene por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no estuviera dentro de usted, usted no puede tener dones. Amén. Así es que por eso
tiene que alimentar a su espíritu, tiene que estar lleno del Espíritu Santo siempre. Recuerde como le dijimos, orando, ayunando, estudiando y escudriñando la palabra a toda profundidad y reteniéndola sobre todo para que el Espíritu Santo le dé a usted esa manifestación de los dones, porque sin ese Espíritu no hay manifestación. Dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado el Espíritu de la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Oiga bien, la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, no según yo o según usted. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Si usted ha visto todos estos dones en la iglesia, gloria a Dios, pero recuerde, todos vienen por el mismo Espíritu que usted y yo tenemos. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que mora en usted es el mismo Espíritu que hace todas estas cosas, pero Él las reparte como Él quiere, repartiendo a cada uno, dice, sigo la Escritura, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está lo que nosotros plasmamos en la clase, que los dones, la repartición de varios dones es como Él quiere. Por eso lo sacamos de la Biblia, para que usted vea que nuestros estudios están basados a la Biblia. Verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, los dones son dados como el Espíritu Santo quiere, no como la gente quiere, no como unos proclaman tener dones y no los tienen, sino que es por medio del Espíritu Santo y usted lo irá sintiendo. También el Espíritu Santo habilita el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. Si usted tiene este Espíritu precioso, entonces puede ver el fruto del Espíritu, que son todos estos que están ahí dentro. También el gozo, el Espíritu Santo habilita el gozo en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra que en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí cerramos esta parte donde hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Amén. Toda esta obra es la que ese Espíritu que mora en usted hace, y vamos a pasar al siguiente punto, que el siguiente punto es las 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchos que no entienden por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchos que solo saben, yo tengo un espíritu y lo ponen en funciones equivocadas. Por eso es necesario conocer primero los nombres, las funciones, conocer todo lo que Él está capacitado a hacer, la persona, la obra, pero tenemos que conocer también las razones por qué es importante que el Espíritu Santo de poder esté en nosotros. Así es que vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar a aparecer las áreas que tenemos que llenar. Y dice la Escritura así, dice nuestra clase así, poder para llegar a ser ¿qué? Bueno, poder para llegar a ser nosotros hijos de Dios. Sin el poder de Dios en nosotros nunca podremos llegar a ser hijos de Dios. Amén. Eso es importante. Sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, nunca hubiéramos podido llegar a ser hijos de Dios. La humanidad ha perdido el camino y no reconoce a la verdad del Padre, pero con el Espíritu Santo sí la puede reconocer, porque el Espíritu Santo nos guía hacia la obra del Espíritu Santo. Es la de despertar nuestra necesidad espiritual y señalarnos el camino hacia Jesús, que es el camino de Dios para la humanidad, para que la humanidad sea traída de nuevo a Él mismo. Cuando leíamos Juan capítulo 1, versos 12 y 13, dice,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la importancia del Espíritu Santo es porque Él nos trae aquí a nuestra vida, nos trae la oportunidad de venir a los caminos del Señor. También llenamos ahí con el poder del Espíritu Santo. Obrando en nosotros podemos llevar a cabo lo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nunca. El Espíritu Santo nos capacita para hacer muchas cosas, especialmente sentimentales, cosas de la carne que no podríamos haber dejado o hubiéramos podido dejar sin la ayuda de este Espíritu Santo, porque por eso existe la palabra adicción. La palabra adicción, que es una persona que está adicta a algo, no puede salir de las drogas si no hay una fuerza mayor que le pueda ayudar. Y así habíamos muchos con adicciones de bebida, de odio, de prácticas que no son correctas, pero para poder salir de ahí solamente por medio del Espíritu Santo. Podemos llegar a ser hijos de Dios, actuar y vivir como miembros de su familia porque Él nos ha adoptado. Esta es la primera razón por qué es importante o necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda razón es, vamos a llenar aquí. La segunda razón es para poder llegar a ser. Para poder llegar a ser que, bueno, Dios quiere que conozcamos su poder para que podamos vivir una vida de fe. Una vida de fe solo se puede vivir por medio del Espíritu Santo, hermanos. Porque usted deje de alimentar a su espíritu y usted empezará a tener problemas con la fe, empezará a dudar, pero si usted lo alimenta, si está lleno del Espíritu Santo, entonces podrá vivir una vida de fe de principio a fin, continuamente y llegar a ser ejemplo de los demás, a los demás de lo que significa vivir una vida en Jesús día a día. Hermanos, la vida de fe tenemos que vivirla por medio del Espíritu y por medio del Espíritu solo se puede vivir alimentando a nuestro espíritu, estar llenos del Espíritu Santo. También sabemos que la carne es débil, pero no estamos solos. Dios ha habilitado el canal del poder divino. Dios mismo mora en nuestros corazones, de acuerdo a Efesios 3, 16 y 17. Efesios 3, 16 y 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Otra razón, la tercera razón, vamos a ir desglosando. Aquí está, todo creyente cristiano vive en una vida, en una zona de guerra. Antes de convertirse en cristiano, estábamos al lado de Satanás, pero cuando escogimos seguir a Jesús, fuimos puestos al lado ganador. Usted está del lado ganador, el lado del Señor. Efesios capítulo 2 del 1 al 5, lo pueden leer ustedes en su casa. La guerra que experimentamos de parte de Satanás es mucho más dura después de convertirnos porque Él está intentando detenernos de seguir a Jesús. Él siempre va a estar obstaculizándonos para que no podamos seguir a Jesús. Él siempre va a poner trabas, siempre va a poner allí pruebas, va a estar lanzando tentaciones, pero usted está del lado ganador. Recuerde, ya fue vencido, consumado fue, dijo Jesús en la cruz. Hemos vencido, dijo Jesús en la cruz. Ya no nos preocupemos porque ya Él venció. Dios hace disponible su poder, o sea, el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para que tengamos la fuerza y capacidad para derrotar al diablo. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el Espíritu está en nosotros
Y ese Espíritu es el que nos da la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Dice, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, hablando del Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Por eso le decía, estamos en una zona de guerra, pero estamos del lado ganador, ya hemos vencido en Cristo Jesús, no en nuestras fuerzas, no en que usted vaya a la iglesia 5 días de la semana y que ore y ayune todo lo que usted quiera y lea la palabra y escudriñe y sea el escatólogo más grande. No, está en el Espíritu que está en nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ya para terminar, la número 4 está aquí. Dice, vamos a desglosar todo para que usted lo pueda llenar. Amén. Poder para compartir. ¿Para compartir qué? Compartir lo que usted está viviendo. Compartir la libertad, compartir el poder que Dios ha puesto en usted por medio del Espíritu Santo. El poder, ¿para qué? Para vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer la atadura. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra para poder aquí es dunamis. Dunamis, que es la palabra de la cual recibimos la palabra en español. Dunamis es en el idioma que fue escrita, pero en español sería dinamita. ¿Ya? Podamos ser una dinamita para poder testificar, esa dinamita que explota, pero no para hacer daño, sino para testificar de las virtudes que Dios ha puesto en nosotros, de la victoria, de la nueva vida, para dinamitar un ambiente donde está lleno de oscuridad y poner la luz ahí. Ese es el poder que nos ha dado. Dios quiere que seamos llenos con ese mismo poder para poder testificar de la vida de Jesús, no solamente para capacitarnos para hablar de Jesús, sino también que lleguemos a ser como Jesús, para que otros hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo experimenten lo que nosotros tenemos en Él. Mire, si usted nunca es una dinamita en el Señor, no estoy hablando de una dinamita de las que usted se puede estar imaginando, en dinamitas malas o dinamitas para destruir algo. No, estoy hablando de una dinamita espiritual. Si nunca entiende que tenemos el poder para hacer esa dinamita, entonces muchas personas que están a su alrededor no van a escuchar este mensaje, no van a escuchar los cambios que Dios ha hecho en usted y no van a entender que hay un poder sobrenatural y mayor todavía que les puede ayudar. Y cuando venga los tiempos de que ya no haya más chance en la tierra, entonces ellos van a haber deseado que usted y yo les hablemos. Pero Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Amén. Haga la obra que está hablando aquí, haga la obra que está hablando Jesús aquí. El que cree en mí, dice Jesús en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. ¿Estamos haciendo las obras que Jesús ha hecho? ¿Estamos amando? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos visitando? ¿Estamos alimentando a los que no tienen comida? ¿Estamos dándole techo a los que no tienen techo? ¿Estamos perdonando? Porque esa es una de las principales cosas que ha hecho. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué obra estamos haciendo? Aún, hermanos, para servir en la iglesia nos está costando tanto. Todos tenemos anhelos para servir al Señor. Muchas veces no sabemos qué o cómo, simplemente sentimos el deseo, la fuerza para poder servir. Pero hoy hemos aprendido que es por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si usted quiere ponerse a la disposición para que el Espíritu Santo lo equipe para la obra de Dios, puede hacerlo. Solamente haga una oración, pídele al Señor, Señor, obra por medio de tu Espíritu conmigo. Mire, muchos queremos servir en la iglesia y no sabemos cómo, no estamos equipados, no estamos instruidos, pero tenemos un deseo por servir. Y ese deseo que usted tiene por servir está aquí reflejado, es bíblico. Dice aquí en Juan 14:12, dice, de cierto os digo,
que el que en mí cree, usted ya creyó en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Las obras que yo hago, dice el Señor. Entonces, usted quiere hacer las obras de bien que el Señor ha hecho, no sabe cómo. Usted dice, no sé cómo, no sé qué hacer, no sé dónde ir. Entonces yo lo invito a que haga una oración conmigo. Solamente si usted lo cree en este momento y usted dice, yo quiero servir en mi iglesia, yo quiero ponerme a la disposición en mi iglesia para poder servir, hacer las obras que el Señor ha hecho, pues es sencillamente poner nuestro corazón en esta oración. Hagámoslo en este momento. Digámosle, Señor Jesús, hemos aprendido que por medio de la voluntad de tu Espíritu, que los dones son repartidos. Yo deseo servir en tu reino. Te pido que por medio de tu Espíritu me equipes en lo que mi corazón esté de acuerdo con tu contentamiento, con tu deseo. Creo que tú puedes utilizarme. Creo que tú puedes usarme. Yo creo y estoy dispuesto a esperar en ti, porque hoy comprendo que todo está bajo tu control. Úsame, transfórmame a tu imagen, Señor. Usa mis talentos si tengo alguno, usa mis dones y el Espíritu Santo me los confiará, me lo pondrá. Usa todo mi ser mientras esté en esta tierra. Te lo pido, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si usted hizo esta oración y cuando Dios le responda y le ponga esa pasión por alguna área en la iglesia, que no dude en acercarse a su líder, a nuestro pastor, pregúntele cómo puedo prepararme para poder servir en el área que Dios le ha puesto, ya sea con los niños, con los jóvenes, con los servidores, con los del parqueo, con los de televisión, etc. Hay muchas áreas en la iglesia que usted puede servir, pero no olvide preguntarle a su líder o a su pastor, ¿cómo me puedo preparar? Es importante que nos preparemos antes de ir a servir, porque le vamos a ir a servir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y eso es sagrado, hermanos. Bendiciones, gracias por este tiempo en esta segunda parte de la persona y la obra del Espíritu Santo. Deseo que el Señor haya hablado a su vida como la mía. Cualquier pregunta, acérquese a su líder o a nuestro pastor y estoy seguro que ellos podrán ayudarle. Amén.